aquí. Vale, entonces, para iniciar un repositorio, a pesar de que tenemos la opción aquí en el navegador o casi la mayoría de los repositorios remotos o de estos servicios web nos permiten crear un repositorio desde acá mismo. Y luego nosotros lo clonamos desde local. O sea, hay varias formas como de inicializar un proyecto. Muchas veces vamos a clonar porque digamos que nosotros, por ejemplo, entramos a un proyecto y ahí ya, ellos ya tienen los proyectos corriendo y tal, entonces nosotros lo que vamos a hacer es clonarnos un repositorio. O lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en mi caso, se lo voy a explicar, yo lo voy a crear desde local, entonces no lo voy a crear por acá y lo voy a inicializar acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren que yo estoy parado en donde lo llamé muy mal, esto lo debería de renombrar, Python Project, no me gusta ese nombre. Sabe que vea, cerremos esto para que empecemos desde cero. Esta vuelta mejor lo eliminamos. Bueno, yo después lo elimino. Yo le doy un nuevo proyecto y yo me voy a crear un proyecto de Python puro y vamos a iniciarlo con un entorno virtual. ¿Han visto algo de los entornos virtuales o no? No, No, Nada. Bueno, entonces, digamos, es la siguiente clase en la que yo estoy, creo que ya empiezan a hablar. listo, perfecto. Acá les voy nomás a dar como algunas cositas. Digamos que esta clase de hoy o esta sesión de hoy va a ser como muchas cosas al mismo tiempo, entonces por eso, para que grabemos, para que luego puedan revisar, volver a cosas que no entiendan y tal. Vamos a explicar muchos temas de entornos virtuales, la estructuración de un proyecto Python, vamos a pillar también Git, los comandos de Git, cómo ustedes clonan un repositorio y cómo trabajamos en las ramas y tal. Pues como va a ser un poquito como de todo, como un misceláneo de varios temas, pero entonces vamos a crearlo usando Virtual Env. Hay otros más modernos como por ejemplo PyEnv, pero este Virtual Env para algo básico funciona perfecto. El Base Interpreter, yo voy a utilizar este que tengo acá por defecto en mi máquina, que es el que viene por defecto, que es Python 3.9. Cualquier versión después de Python 3.6 está bien, ya que ya de 3.6 para abajo ya hay muchas incompatibilidades y tal. Entonces creo que a partir de 3.6 en adelante ya está bien. Esto de ingerir global side packages no lo necesitamos. Esto quiere decir que todos los paquetes que yo tenga instalados a nivel de sistema operativo. Recuerdan que cuando uno utiliza pip, uno instala en el entorno o en el ambiente donde esté. Si usted está ejecutando pip install a nivel de sistema operativo, más eso lo muestro mejor acá, como para que no sea como tan. Entonces piden que yo estoy, por ejemplo, acá sí o qué. Entonces, si se fijan, yo acá, yo estoy acá y yo le doy, por ejemplo, pip. De hecho, no sé si esto va a funcionar, pero vamos a mirar. Sí, no funciona porque creo que es pip 3. Entonces dicen que ahí no tengo como muchas cosas, no tengo nada instalado. Entonces yo, por ejemplo, le doy pip install fast API, sí o qué. Pues vamos yo a instalar esa librería. Oh, es pip 3. Pip 3 install fast API, sí o qué. Entonces le empieza a instalar. ¿Qué estoy haciendo acá? Mire que como yo abrí una consola, la abrí ahí por defecto y le di pip install fast API. Esta cosa, mire que ya se instaló correctamente. Esto va a quedar a nivel de qué? De máquina, a nivel de sistema operativo, o sea, para todo el computador. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no es correcto, porque usted siempre que trabaja en un proyecto, hay proyectos que tienen dependencias diferentes. La mera versión, muchas veces utilizamos versiones diferentes de las librerías o de los paquetes. Entonces, esa incompatibilidad nosotros no podemos trabajar en varios proyectos al mismo tiempo en un mismo computador sin utilizar el entorno virtual. En un entorno virtual lo que nos ayuda es a englobar un proyecto para que él mismo, ese proyecto solito, tenga sus propias librerías, tenga sus propias versiones de las librerías, su propia versión de Python inclusive, y de esa forma nosotros no tenemos incompatibilidades entre proyectos. Entonces, es muy, muy recomendable que siempre que estemos trabajando en un proyecto, estemos trabajando en un entorno virtual. Listo, para que no tengamos incompatibilidades o problemas ahí con el tema de las librerías. Entonces, cuando yo instalo esto, se instala a nivel de sistema operativo, pero si yo tengo un proyecto que tiene que utiliza otra versión, por ejemplo, de Starlet o de Fast API, pues puedo empezar a tener incompatibilidades. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es decirle, no me herede los paquetes globales que están a nivel de sistema operativo. O sea, si yo le doy acá, él los va a heredar, pero yo no quiero eso. Yo quiero instalarlos por mi propia cuenta, uno por uno, o los que yo necesite. Y decir que este entorno virtual va a ser disponible para los demás proyectos, tampoco, pues yo lo podría hacer, pero no tiene sentido. O sea, cada proyecto es como una isla independiente. Entonces, no, lo dejamos así por defecto, listo. Acá decimos que vamos a utilizar esto y acá es donde tenemos que poner el nombre. Entonces, acá vamos a irnos a Projects, porque prefiero crearlo en una carpeta de Projects y acá lo vamos a llamar a eh, primera
Primera API. Vamos a crear una API. Ya luego les voy a explicar qué es una API, pero vamos a crearla acá muy sencilla, muy simple por ahora. Y le damos crear sí o qué. Entonces esto se crea, ahí está creando el entorno virtual. Y básicamente el entorno virtual, como se representa en Python, se va a ver como una carpeta. Es como si fuera todo un ambiente isolado o independiente de Python para este proyecto solamente que se llama mi primera API, ¿sí o qué? Entonces acá en libs, yo voy a ver los side packages, que son las librerías que yo tengo instaladas. En este momento solamente las que vienen por defecto, que son pip, setup tools, que son otras herramientas para yo exportar paquetes y tal. Y el will, que es como para, perdón, will es para lo que les acabo de decir, y el setup tools, no me acuerdo. Pero esas librerías las utiliza, digamos que Python por defecto, entonces vienen, por eso vienen ahí por defecto con el entorno virtual. Y fíjense que acá viene, dice que es versión Python 3.9 y acá en bin es donde está la versión de, perdón, donde está el ejecutable de Python que sería este Python 3. Entonces, este realmente es el programa Python que está utilizando. No está utilizando otro Python de otro proyecto, ni tampoco el Python del sistema operativo. Es el Python específico para este proyecto. Entonces, eso es muy bueno que todo esté así independiente. Este main lo vamos a modificar. Vamos a llamar a la función main. Y esta función main la vamos a dejar por defecto sin nada por ahora. Sí, ok, entonces esto va a ser un pass es porque por ahora no se va a implementar nada. Está declarada porque tenemos una firma, pero no vamos a utilizarla por ahora. Entonces vamos a borrar toda esta documentación que viene acá y lo que vamos a hacer es dejarla ahí. Y entonces, primera cosa que queremos ver de que contiene un proyecto Python. Lo primero es una cosa que llama el requirements, no sé si lo han visto, requirements. .txt. El requirements es muy particular de Python porque ese es el nombre de un archivo donde yo voy a poner todas las dependencias, los nombres de las dependencias. Por ejemplo, si yo voy a utilizar pandas, si voy a utilizar, por ejemplo, matplotlib, si yo voy a utilizar FastAPI, si voy a utilizar Starlet, si voy a utilizar cualquier otra librería, yo la defino ahí. Y digamos que, por ejemplo, como este IDE está muy bien integrado con Python, él me colabora ahí como para tener todo eso instalado y que estén, y si hay nuevas versiones o cosas así o migraciones, él me recomienda todo eso. Entonces, el requirements es donde se declaran ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá yo he instalado unos plugins que me ayudan pues como con eso para este IDE, pero por ahora no lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo ahorita me instalé por acá una versión de FastAPI. Entonces, es tan simple como yo decir, hey, yo quiero que esta versión de FastAPI esté instalada, ¿sí o qué? Entonces yo la dejo ahí, FastAPI. Y todas las demás que yo necesite, por ejemplo, pandas, y yo le digo, yo quiero la versión 1.2.3, no sé, una cosa así. Y ya todo esto eh, es cuando una persona, por ejemplo, ahorita se lo van a hacer, cuando ustedes ya clonen este repositorio en sus propios ambientes, ustedes lo que van a hacer es simplemente pip install -r requirements.txt. Entonces ustedes no tienen que ir a instalar uno por uno, sino que instalan todos y todos vamos a estar a la par trabajando con las mismas versiones, ¿verdad? Entonces eso es a nivel de, digamos que de a nivel de trabajo en equipo es muy conveniente, muy bueno. Otra cosa importante que tenemos que tener cuando estamos trabajando con un proyecto, no solo Python, sino cualquier proyecto y cualquier tipo de cosa que trabaje con Git, en este caso con Git, es tener un punto Git ignore. ¿Sí o qué? El git ignore, ¿qué es el git ignore? ¿Se acuerda que yo alguna vez les comenté que cuando se está haciendo, por ejemplo, desarrollando el código, hay ciertas cosas que usted quiere hacer trazabilidad con Git y hay ciertas cosas que no? ¿Qué cosas no se deben hacer? Por ejemplo, carpetas que no tengan que ver con el proyecto, con la funcionalidad del proyecto, sino que tengan que ver, por ejemplo, con mi entorno local. Esto es de mi entorno local. No va a ser lo mismo para un sistema operativo Ubuntu o no va a ser lo mismo, bueno, para Ubuntu tal vez, pero para un Windows va a ser diferente. Él lo va a estructurar de forma diferente o lo que sea. Entonces, por ejemplo, esta es una carpeta que no se va a hacer tracking con Git. Entonces, yo lo que hago es agregarla siempre al Git ignore. El Git ignore es una, vamos a pillar, Git ignore para proyecto o Python project. ¿Sí o qué? Oh, pues vamos a crear un git ignore. Esto, parce, casi siempre
es muy estándar. Es como que casi si uno trabaja de forma estándar, todo este tipo de cosas van a ser más o menos estándar. Entonces, pillen, que es este es, por ejemplo, yo había pillado, este le falta partes. Yo creo que este es el más completo de todos. Yo lo voy a pillar. Sí, es este. Entonces, tenemos todo lo del PyB, lo del ENV, perfecto. Sí, es este. Entonces, yo me copio esto y ya se los voy a explicar allá en detalle. Tan, 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 tan. Esto es como una especie de expresiones regulares. Yo le estoy diciendo, cualquier cosa que contenga esto en el nombre, no lo vaya a hacer trazabilidad. Y como tiene esta barrita acá, quiere decir que es una carpeta. Entonces, cualquier cosa que esté en esta carpeta, no le haga trazabilidad con Git. Cualquier cosa, el asterisco significa cualquier cosa que termine en .py, con corchetes COD o esta cosa, cualquier cosa que termine con esto, cualquier file o cualquier archivo que termine con este prefijo, con este sufijo, no le haga trazabilidad tampoco. Igual que esto, tampoco le haga trazabilidad. Todo lo que sea .python, los build, esas son cosas locales para hacer, para construir el proyecto en local. Eh, los distribuibles tampoco. Por ejemplo, tampoco quiero que le haga trazabilidad a cosas como variables, a los wheels que son cosas que yo construyo en local. Tampoco quiero que le haga trazabilidad, por ejemplo, a lo que queríamos del entorno virtual. Por ejemplo, estas cosas, los .env son normalmente para trabajar en local, para configuraciones locales. El env, perdón, el venv, que es el que crea por defecto el entorno virtual, tampoco lo vamos a hacer trazabilidad. Entonces, nosotros nos creamos este git ignore y cada vez que nosotros hacemos un git add, él sabe que él no va a coger esto. ¿Se acuerdan que la otra vez, creo que era Hill que tenía no, no era con, era, creo que sí, creo que tenía un Git, un repositorio Git con estas cosas ahí arriba. Y son cosas que usted no, pues uno no debería subir porque son cosas que se crean en local para funcionar en local o en el entorno que está corriendo. Ya luego el código que funciona en productivo, pues no se lleva a esto, ¿verdad? Uno lo que se lleva es, por ejemplo, el main, eso sí. Entonces, por eso no está en el git ignore, porque no lo quiero ignorar. El requirements tampoco está en gitignore porque ese sí debe ir, porque todo el mundo debe trabajar en lo mismo. Entonces, mire que acá no aparece el gitignore porque ese sí debe hacer trazabilidad. Entonces, ya llevamos dos archivos, el requirements y el gitignore. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a, yo voy bueno, eh, por ahí como estructuración de proyectos, ¿sí o qué? Ahora lo que vamos a hacer es, esto normalmente como yo lo creé con PyCharm, él lo inicializa solo, el Git. Entonces pillémonos que yo estoy parado acá en primera API, en PWD, que es el Printwork Directory, estoy en proyectos, primera API, ¿sí o qué? Y ahí yo tengo, mire, ls-al. Entonces esto me muestra los archivos ocultos. Entonces pille que acá ya hay un git ignore que yo lo creé y un punto ID. Esto tampoco lo queremos hacer trazabilidad. Vamos a mirar si este ya estaba. No, por ejemplo, este no está. Entonces acá nosotros mismos lo agregamos. Yo tampoco quiero hacer trazabilidad de cosas de JetBrains. Yo no quiero hacer cosas de JetBrains, que JetBrains es este IDE, ¿sí o qué? Entonces yo no quiero hacer cualquier cosa Estas son configuraciones, entonces yo tampoco quiero que se agregue al repositorio, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, git status, fíjense que ahí, bueno, no existe un git repositorio, o sea que no, ahí les mentí. El PyCharm no me creó un git repositorio. Entonces es muy fácil, yo le doy git init, así de sencillo. Entonces él dice initialized un repositorio vacío con tal. Si yo vuelvo y ejecuto este comando que es ls, que es para listar, pide que ahora ya aparece un punto git. Cuando ya existe un punto git, quiere decir que esa es la raíz de su proyecto. Listo. Esa es como su raíz del proyecto de Git. Entonces, a partir de ahí, Git ya va a hacer trazabilidad de todas las carpetas, archivos y cosas que estén a partir de ahí y que no estén dentro del Git ignore. ¿Listo? Entonces, Git los va a ignorar, todos estos. Pero a partir de ahí, todo lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, este no lo va a tener en cuenta, pero este sí y este sí. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy Git status, él me dice, mire, tengo estos tres archivos nuevos, pero si se fijaron, mire que él no me dijo nada del BAMB. ¿Por qué no me dijo nada?
porque yo no le estoy diciendo que me haga trazabilidades. Entonces, por eso él no me lo dice, no me dice, te falta hacer un commit de eso. Listo. El git ignore, ¿por qué sí? Porque el git ignore va a ser transversal al proyecto. O sea, va a ser cada desarrollador lo va a tener en su local y digamos que es conveniente que todos estemos eh, ignorando todas esas carpetas que no necesitamos. Listo. Acá hay muchas más de las que yo les podría explicar, porque digamos que este es como para un proyecto ya muy grande, grande, para cuando se utilizan, por ejemplo, notebooks de Jupyter, para cuando se utilizan el tema no se usa Pip, Pip, ¿cómo se llama? PipeMB. Perdón, cuando se utiliza PipeMB en vez de VirtualEnv, es otro manejador de entornos virtuales. Para Celery, que es bueno, para otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, acá ya pues no me va a meter mucho en por qué estas no, pero es porque son para proyectos más grandes. Lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema. Entonces, pille que el Git me está diciendo, hey, parce, tenés 3 archivos, como está en rojo, me dice, para incluirlos debes hacer un commit de él, como para incluirlos, ¿sí o qué? Entonces me dice, no estamos haciendo track de estos files. Track es que no le estamos haciendo seguimiento por ahora, porque no los hemos añadido, a pesar de que están ahí, Git todavía nos dice, hey, no están añadidos, o sea, yo no estoy haciendo tracking de ellos, tienes que decirme que les debo hacer tracking. Él me los muestra porque no están en el Git Node. Entonces, para yo agregarlos, yo le doy Git, add. Mucha gente acostumbra a hacer esto, y esto es una mala práctica. ¿Por qué? Así Porque es como está en el curso. eso es una mala práctica, parce. A veces a uno le enseñan cosas, weón, que lo vician a uno a hacer las cosas mal hechas. O sea, es mejor hacerlo siempre uno a uno, para que usted esté completamente seguro que está agregando. Porque si usted le da punto, puede ser que acá hayan unos archivos o cosas que no están en el git ignore y usted los agrega. Eso me pasó hoy, pero pues me acabo de dar cuenta con lo que usted me está diciendo. Ajá, exactamente. Entonces dice que se agregan unas cosas que usted no quiere. Entonces, lo correcto es que usted agregue uno a uno. Por ejemplo, el punto de idea no queremos. Punto git ignore. Entonces, yo quiero agregar el punto git ignore. No estoy seguro si funciona. Pille, vamos a darle git status otra vez. Entonces pille que este está en verde porque él me dice, hey, hay un nuevo archivo que se llama .gitignore, pero hay dos que están ahí que los debes agregar. Entonces lo que quería pillar era si yo puedo hacer git add y puedo poner varios nombres de archivos, por ejemplo, main.py y requirements.txt. Vamos a ver si esto lo permite. Volvemos a dar git status y si lo permite. Entonces pille que es simplemente poner los nombres individuales. O sea, si yo hubiera corrido git add punto, funcionaba, pero como les digo, es mejor que no se acostumbren a usarlo porque muchas veces van a hacer tracking de archivos que no quieren. Listo. Es mejor que se acostumbren a que explícitamente copien el nombre de cada archivo que ustedes quieren hacer track. Entonces, una vez que yo los añadí, yo hago git, si este ya lo deben de haber visto, commit es uno de los básicos, Sí, eso es. commit -m para poner un mensaje. Entonces acá dice created the base. Bueno, lo voy a poner en inglés, pero no pasa nada que luego lo copiemos en español o tal, solamente porque tengo la costumbre. No, hagámoslo en español mejor. Entonces, ¿qué hace uno en el mensaje? Explica qué hizo. No muy largo ni muy corto, o sea, que sea como muy diciente, algo muy conciso, pero que te diga qué pasó ahí en ese commit. Recuerdan que el commit es como ya desarrollé una funcionalidad, ya desarrollé algo que está funcionando, entonces hago un commit para que quede, digamos que hasta ahí como una versioncita del código, como una porción del código, ¿sí o qué? Como que un commit es como, bueno, hasta aquí, este es un punto de partida donde yo ya desarrollé esto, pero sigue faltando esto. Entonces, una buena práctica es decir, ¿qué hice? Entonces, ¿qué hice yo? Eh, se creó, se creó la base del proyecto, se agregó Se creó la base del proyecto. Creo que hasta ahí es lo más conciso. Una cosa que ustedes también pueden hacer, no mucha gente lo hace, de hecho yo casi no lo hago, es decir, ¿qué queda pendiente? Es decir, ¿qué sigue? O sea, o qué queda pendiente. Si yo no lo alcancé a cubrir en esto, usted pone ahí el mensajito de que queda pendiente. Yo en algunos casos lo utilizo, como por ejemplo cuando desarrollé mucho, pero sé que todavía me falta terminar o todavía me falta mucho para lograr terminar una funcionalidad completa. Entonces yo digo, ya logré esta partecita, pero me queda faltando todo esto para que luego cuando yo retorne, eh, ya sepa más o menos dónde iba. Pues si quiere, obviamente no se acuerda pues también, pero esa es otra cosa que ustedes pueden hacer, decir qué les falta. Entonces acá se creó la base del proyecto, así de simple. Entonces si se fijan, el git me dice acá,
me está diciendo? ¿Quién fue la persona que lo hizo? Bueno, acá me parece 1000. Acá es porque yo lo tengo configurado con mi, con el de la empresa, pero bueno. Eh, y acá me dice, a ver, esto. Ajá, acá se crearon como estos archivos y se agregaron 115 líneas nuevas y se modificaron 3 archivos, listo. Esto es como a nivel de consola, ¿sí? O qué? Yo casi no trabajo a nivel de consola porque no es muy gráfico, entonces casi no me gusta. Pero pues es bueno uno saber qué es lo que está pasando por debajo. Por ejemplo, acá me está diciendo una... No, mejor no, control X. Casi no me gusta hacerlo por consola porque siempre termino uno haciendo unas cosas que uno no quiere. Entonces, parce, pille, por ejemplo, ahí yo ya hice un commit local, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, yo le doy acá git, otra vez status, para que pillemos cómo está la cosa. Entonces me dice, estoy en el branch main, no hay nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio. ¿Por qué razón? Porque yo no he hecho modificaciones. ¿Sí o qué? Si yo, por ejemplo, dijera acá que en el main yo lo modifico y yo le digo from fast, from... Por ejemplo, si yo hiciera estas modificaciones, yo por acá tengo un ejemplito, porque yo no trabajo mucho con Fast API. Entonces, lo que vamos a hacer es Fast API Tutorial. Entonces, fíjate que acá nos explica más o menos cómo crear esta vuelta. Primeros pasos. Por ejemplo, acá me dice From Fast API import esta vuelta. Entonces, vamos a crearlo acá. Hay muchas cosas de esto porque yo no trabajo con Fast API que no lo hago. Por ejemplo, acá mire que a pesar de que yo en el requirement lo tengo definido, eh, como no lo tengo instalado, a pesar de que lo tengo definido, quiere decir, acá lo que estoy diciendo, este proyecto requiere de Fast API, pero no quiere decir que yo lo tengo instalado. Quiere decir que requiere, pero no está instalado. Ya. Listo. Entonces, fíjate que acá me recomienda ejecutar este código. Instala Fast API. Entonces, está en el primer paso. También debes instalar Ubicorn para que funcione como tu servidor. Entonces, Fast API es el que nos ayuda como a la estructuración, pero el servidor como tal que va a servir la aplicación web va a ser Ubicorn. Entonces, por ejemplo, también necesitamos Ubicorn. Listo. Una cosa acá con el requirement es que usted podría especificar la versión o podría no especificarla. Listo. Voy a reiniciar esto para que nos funcione con los plugins. Solamente este. Ok. Para que nos funcione con los plugins y piden esto como nos ayuda a nosotros a instalar las cosas. Ah, yo pensé que había que reiniciar el IDE. Hasta ahora no. Entonces No. pide que acá se desapareció el warning. Me aparece en gris porque no lo estoy utilizando en ningún lado. Es decir, tengo un import ahí que está inusado. ¿Y es por qué razón? Porque yo iba a copiar esta app y luego de copiar esa app yo voy a exponer este servicio. A sacar la llama. Ok, apenas se caiga, seguimos, listo. Breve. Listo. Entonces, pillen, yo lo que les estaba explicando acá, yo puedo especificar la versión o puedo no especificarla. ¿Qué es lo correcto? Siempre especificarla. ¿Por qué razón? Porque yo puedo instalar este proyecto y me está funcionando hoy, pero resulta que sí, que puede ser que en 2 días, eh, en 2 días o 3 días salga una nueva versión y ya no me funcione. Listo. Voy a